periódico que más ha durado en Cuautitlán. Sí. Y bueno, damos la bienvenida al maestro Alfonso Torres Vargas, que nos acompaña, como siempre, cada tarde de martes. Maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis radioescuchas. Les doy la bienvenida a este programa en donde estamos desmenuzando la historia de hace 45 años por medio de las páginas del siglo XX del Estado de México, periódico regional que cubría 12, 14 municipios del Valle de México. Adelante, Mario. Bien, amigos, pues vamos a empezar ahora con el número 181, publicado el 3, puesto en circulación el 3 de noviembre de 1985. Y bueno, pues aquí hablan sobre la construcción de un hospital, y la vez pasada hablamos sobre ese tema, ¿verdad? Un hospital que se iba a construir en Cuautitlán. Y bueno, la columna del director dice: gran revuelo ha causado la expropiación de miles de predios en el Distrito Federal. Los enterados dicen que no hay relación directa entre las causas y el efecto, entre el sismo y la expropiación, y por ello resulta improcedente. Si ahora hay quienes hablan de la reforma urbana, de la reordenación urbana y del ejido urbano, es porque están usando el decreto no para la reconstrucción, sino para la socialización, de ahí el estupor de la clase media capitalina. En un decreto conflictivo, porque al posponer el pago de los terrenos y casas 10 años, según las posibilidades del gobierno, que está casi en la quiebra, van a pagarle a los dueños afectados menos de la 10ª parte de su valor actual. Esto es lo que ha dado al traste con nuestra Constitución, al hacer leyes al vapor y sin tomarse la molestia de estudiar las leyes concienzudamente para omitir un fallo acertado. O sea que querían pagarles cualquier cosa. Sí, como siempre, el valor catastral es a veces hasta menos del 50% de lo que vale una propiedad, y la miden en montón, no por metro, sino según el sapo es la pedrada, dice el viejo dicho. Como veían a la persona, eso le ofrecían. Bien, y la nota continúa. En Cuautitlán se construirá un hospital regional y dará servicio a 18 municipios de la zona conurbada. Gran derrama habrá en esta región. ¿Cuándo será esto? Es lo que las autoridades municipales no dijeron, pero no creemos que será pronto, pues debido a que en la Ciudad de México hay carencia de hospitales, se dará prioridad a esta necesidad. ¿Este hospital, cuál fue el hospital? El Vicente Villada, el general Vicente Villada, pero se tardó creo que 15 años en realizar. O sea que este hospital no tiene más de 20 años. Bueno, ¿ese hospital quién lo inauguró? No recuerdo. El hospital Vicente Villada, no lo inauguraron municipalmente, fue estatalmente. Fue estatalmente, sí. Y vino el presidente de la República. Sí, exactamente. Vino José López Portillo. Sí. Fue en tiempos de José López Portillo, ¿no? Cuando se inauguró. Exactamente. Bueno, además este hospital resultó muy beneficiado después del sismo, porque muchas de las cosas que enviaban de Francia, de Bélgica, de España, de Inglaterra, que eran aparatos muy sofisticados para la salud. Nadie lo sabía manejar. Muchos vinieron a dar aquí, otros se fueron a Valle Ceilán. ¿Sabes en qué parte estaba? Entrando a mano izquierda hasta el fondo, había un espacio que lo habían hecho como sala de operaciones. Ahí metieron 2 aparatos de esos, que venían y venía gente, pero no saben cómo manejarse. Amigos, si vienen, muy modernos.
Recuerden que si tienen que salir hoy, tápense bien porque está lloviendo aquí en Cuautitlán, que es la capital del cielo y sucursal del cielo y capital del mundo. Exacto. Cuautitlán. Anuncian que las lluvias van a durar toda la semana, así, chubascos muy fuertes. ¿Qué es un chubasco? Es un torrente de agua con aire, que se lleva las nubes, deja de llover un rato y se trae otra nube cargada y vuelve a descargarse aquí en el Valle de México. Chubasco. Esos son los famosos ¿Y chubascos. un aguacero? Un aguacero es cuando puede durar media hora o puede durar Toda la noche. 3-4 horas. Porque Bueno. no hace aire y hasta que se descargan completamente Aguacero, las chubasco. nubes se quita el agua. Bien. Bueno, y aquí en los comentarios de don Alfonso Torres que hacía por aquella época, el ayuntamiento, a pesar de las tremendas carencias, se ha estado trabajando para dotar de obras prioritarias a los habitantes. En Teoloyucan. Entonces el presidente era Fortino Vargas López. Fortino Vargas, Un saludo a Fortino Vargas. querido amigo y hermano. Antes de este pujante municipio, en entrevista en este periódico, el licenciado Fortino Vargas López, presidente municipal de Teoloyucan, nos informó que en fecha reciente se terminará de una importante vialidad que aliviará el tremendo tráfico en el tramo comprendido de la supercarretera Teoloyucan en un lugar denominado Puente Grande, y el camino que se acondicionará. Fíjate, apenas estaban abriendo esa arteria. Exactamente, sí, la que va a dar hasta Huehuetoca. Sí. Sí, sí, Una sí. muy ancha, ¿eh? Y además está muy descuidada. Sí. Mucho, muy descuidada. Esa le va a echar en un Es lo que no tramo, valora, y el otro lo que se tiene. se muchas les veces. olvida. Y el camino que se acondicionará será el que conduce al poblado de Las Ánimas. Ahí se ha inundado, ¿eh? Así el tráfico que venga de la super a Teoloyucan no necesariamente tendrá que pasar por el angosto puente denominado irónicamente Puente Grande, por el cual transitan pesados camiones de carga y automóviles. Ahorita que mencionan Puente Grande, ¿tú qué supiste de que en ese lugar encontraron un tesoro? Pues era paso de una gavilla que fundó un pueblo que era de puros gavilleros. Se habla de que fue Coyotepec. Ahí vivían puros gavilleros y era su paso obligado Puente Grande. Y pues muchas veces no llegaban con su botín hasta ese pueblo, sino lo iban dejando en ciertas partes escondido. Y de ahí nació la leyenda de que en Puente Grande, en el canal, es un río, ¿verdad? Sí, es el río, ¿cómo se llama? ¿Río Chiquito? Ay, no sé cómo es. No me acuerdo cómo se llama ese río, pero ahí sentó sus reales una gavilla y tenían su guardadito por ahí. Ya que hablamos ¿De guardadito? de guardadito y de lluvias y de esto y del otro, recibí la queja de algunos colonos de Cuautitlán Izcalli, que una llamada de atención al presidente municipal Ricardo, ¿cómo? No sé cómo se llamará. Creo que se llama Ricardo, que el aguacero de ayer nadie los auxilió, se inundó una parte ya que se llama el fraccionamiento Guadalupe, y nadie los auxilió. Me encontré a la gente comiendo aquí en Cuautitlán, que porque no tenían en dónde, porque su casa estaba inundada todavía. Bueno. Esa es un llamado de atención tanto al presidente municipal de aquí como a la presidenta municipal de Atizapán, a Ruth Olvera, que ella tiene experiencia en este tipo de percances, y una llamada de alerta al presidente municipal de Cuautitlán. Guapísima Ruth porque, Olvera, ¿no? Sí, porque también
porque también aquí se inunda de vez en cuando. Entonces le suplicamos a veces que tenga sus cuadrillas listas para una emergencia. Bueno, y fíjense que este número del 3 de noviembre de 1985, pues era el mes de los Días de Muertos, toda esa celebración. Ah, sí. Entonces aquí hay una nota que escribió un servidor en la editorial y dice: el mexicano desde la más tierna edad aprende a no temer a la muerte. No la observa como en otros países con ese respeto que infunde lo desconocido. Para el niño mexicano, ese mexicanito terrible que es malicioso y a la vez tierno y cariñoso, la muerte simplemente es una época de agasajo, de comer calabaza con piloncillo y morder las tradicionales calaveritas de azúcar. El mexicano se ríe de la muerte y juega con ella. Le canta y le compone versos como una canción de José Alfredo Jiménez que dice: no le temo a la muerte, y eso es real y cierto. El mexicano hace chistes de sus tragedias y les pone un toque muy particular para mezclar la vida con los acontecimientos que originan una o miles de muertes. La verdad de una calavera, Toñito. ¿Cuántos chistes no se hicieron de San Juan y Huastepec? ¿Cuántos chistes no se están haciendo del temblor y las víctimas del sismo? Esto no es algo positivo, pero forma parte de ese macabro y negro humor, del mexicano que sabe reír de lo que le pasa. Pero esto no ha sido igual siempre. A lo largo de la historia la muerte ha sido representada y vista de diversas maneras según la época y el lugar. En el México antiguo no existía la imagen del infierno, ni mucho menos la de la muerte con la guadaña y el reloj de arena. Todo eso es importado, y en los códices precortesianos encontramos solamente la imagen de la calavera, que simbolizaba la muerte, cuya máxima deidad era Mixtlantecutli, dios de la muerte. Las calaveras de barro de Tlatilco, la calavera de cristal de roca de la cultura azteca, o la escultura en barro de la muerte de Tres Zapotes que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia, no son comparables con las de ninguna cultura, y sería interminable mencionar todas las efigies y esculturas que existen en relación a la muerte. Pero la muerte, casi a lo largo de toda la historia, ha estado ligada a lo religioso. Pareciera como si el hombre deseara curar su ignorancia en torno a la muerte con esperanza de la resurrección, otra vida de la vida y una muerte en la que ya no existirá una muerte, tan solo la vida eterna. El hombre medieval era un enfermo sometido a duros conceptos religiosos y miedos en torno a los espíritus y al más allá. Las apariciones de seres descarnados e incluso brujas y espíritus son una muestra de lo arraigado que se tenía el concepto de la muerte contra la vida. En la Edad Media Alta los personajes son ya en concreto los demonios, diablos peludos y características espantosas que tenían el poder de llevarse a un vivo, a quienes fueran malos o cometieran algún pecado. Por ello a todas las personas que padecían por algún defecto físico se les catalogaba como brujas o seres del otro mundo, enviados de la muerte o del demonio. En México esta relación de la Edad Media, ya vinculada con las supersticiones de los aparecidos, cientos de leyendas que existen y en las cuales se mencionan hechos espeluznantes como el de una mano fría que toca el cuello de algún vivo, y curiosamente estos hechos se repiten con frecuencia en la época de la colonia. En Escocia existió Drácula y en México tenemos a la Llorona o a la Planchada, ya en la historia más reciente. En México las tradicionales calaveras son tan solo el recuerdo de una tradición que se ignora dónde comienza, ya que se habla de que fue Santiago Hernández, Manuel Manilla y José Guadalupe Posada
aprovecharon de una forma tradicional en ese entonces para hablar de sus calaveras con deliciosa ironía, humor y sarcasmo de las diferentes dificultades, molestias y apuros de la sociedad de su época, y era precisamente en los días de los fieles difuntos cuando salían a relucir las calaveras. Por ello, Diego Rivera no pudo excluir de su mural Sueño de una tarde en la Alameda a la calavera Catrina de José Guadalupe Posada. Esa calavera que simboliza a la muerte que permanece en la historia de la humanidad, pero con la cual el mexicano juega y a la que le rinde tributo. En esta época, en esta era de bombas y de neutrones y satélites artificiales, ya no existen los espantos, ya no existe el temor a la Llorona o a Drácula. Ahora los niños ya ven con gracia a un personaje que satiriza la figura de tan temido conde. Ese personaje es Chiqui Drácula. Chiqui Drácula. Los niños en la actualidad ya ven las cosas y la situación de acuerdo a su época. Los niños de ahora ya piensan y meditan, ya no se dejan engañar, ni aceptan que de un cuarto oscuro va a salir un bulto blanco a perseguirlos. Los espantos de la época moderna son más reales, son el mismo hombre que puede terminar con el planeta, apretando un botón de muerte y destrucción. Qué bárbaro, ¿no? Me aplaudo yo solo. Sí, fíjate que está muy bien documentada tu editorial ahora. Hay una cosa muy importante. Posada era escultor. Él esculpía sus calaveras, pero no hacía los versos. ¿Quién los hacía? Los versos... Ah, caray, no, fíjate que no sé. Yo ya no me acuerdo del nombre, pero fíjate que todos pensamos que Posada hacía los versos y hacía sus monos. Pero fíjate que... Espérame. Y hay una cosa muy importante. En esta región, nosotros no teníamos ni a un Posada, ni algo que se le parezca. Pero teníamos a un periodista que hacía los versos de las calaveras en el periódico El Siglo XX del Estado de México, que tuvo mucho éxito. Todo el mundo cada año esperaba el 2 de noviembre para leer el Siglo XX las calaveras. Nunca dijimos quién era el autor de todas esas calaveras, de los versos satíricos que pintaban de cuerpo entero a los políticos. Yo me refiero a Mario Parra Cureño. Él fue el artífice muchos años de las calaveras en siglo XX del Estado de México. Léeles una o dos calaveras, Mario. Y bien, ¿para quién se las dirigía? Bueno, sí, fíjense que alguna vez fui a ver a Benjamín. Y le llevé las primeras calaveras. A mi hermano. Sí, le llevé las primeras calaveras. Y bueno, pues sí le gustaron, se publicaron. Y ya después, cada año, también hacía yo las calaveras para la revista Alarma. Y hacía yo los textos, los versos de las calaveras para el diario Impacto. Fue lo que llegué a hacer. Alguna vez en Televisa me puse a hacer calaveras y le hice su calavera a don Jacobo Saludowski también. Pero esas eran acá en las reuniones que teníamos los viernes. Pero las calaveras nacieron en siglo XX del Estado de México. Aquí fue donde yo empecé a hacer mis calaveras. Y bueno, pues hay varias. Dice, bueno, aquí está la de Fortino Vargas, por ejemplo. Fue presidente municipal en ese tiempo de Teoloyucan. Dice, la muerte no muy consciente quitó la vida a un señor, que fuera buen presidente, político y locutor. Ahora el problema central es algo que a mí me aterra. Oigo Radio Capital y sigo con la Pantera. Fortino está en el infierno.
el locutor Mejía Llosas. No sé por qué metieron eso. Guillermo Mejía Llosas. Porque no rimaba. Pues no rimó. No rimaba, yo no le puse eso. El último cuadrito. Después hay otra que dice, por ejemplo, Lorenzo Vera Osorno, que era el presidente de Cuautitlán Izcalli. Ya se encuentra en los infiernos retorciéndose en un horno el líder de los obreros, licenciado Vera Osorno. La muerte dijo a Lorenzo: se te acabó tu periodo, conmigo no te hagas menso, sé cómo manejas todo. Te habrás podido engañar al mismo gobernador, conmigo vete a bañar, sé que no tienes pudor. Era algo serio, un hombre con mucha suerte, porque no era muy buen político. Y aquí está la del comandante José Antonio Osorio, conocido como el Caballo. El caballo, por ahí vive todavía, ya jubilado. Dice: Osorio, sin precaución, una carreta detuvo, por falta de alineación en la herradura de un burro. Mas quien venía conduciendo era la muerte agachada, y dijo a Osorio sonriendo: mi licencia está extraviada. Osorio, al reconocerla, quiso remediar su acción, mas la muerte dijo seria: ve a multarme en el panteón. Y bueno, aquí está, por ejemplo, también la de Leonardo Hernández Patricio. No se nos escapaba cada año. El director de Radio Fusión. En aquella época era primer juez menor de Cuautitlán. Y también le hicimos su calavera, dice, ya que primer juez de Cuautitlán, dice, ya querían hacer a un lado al juez Hernández Patricio. La señora Regalado hundió a Leonardo en el vicio. Ahora el problema del año es dónde será enterrado. No hay cajas de su tamaño, al color de sus pecados. Ya en el velorio se juntan, los coyotes lloran tristes, y entre lamentos preguntan: maestro, ¿por qué te fuiste? Ya ves, qué buena calavera tu abuelito. Esa era la calavera de mi buen Leo. Y fíjense ustedes, 1985. Yo a Leonardo lo conozco mucho antes de haber escrito esto. Lo conocemos. Juan Sánchez Peláez. Híjole. Juan Sánchez Peláez. ¿El bueno o el malo? Dice: los comerciantes del tianguis descubrieron la movida, y así Juan Sánchez Peláez terminó muy mal su vida. Las dudas en el panteón son de la gente afligida, pues piensan que Castañón a Juan le pegó su sida, mas la verdad causa pena, pues murieron a pedradas Juan Sánchez y la Morena por hacer malas jugadas. Es que Juanito era, Juanito igual. Pues sí, fue síndico, pero antes fue de reglamentos y... Estuvo en el PRI, la CNOP, cantidad de cosas que hizo Juanito. Un saludo también desde aquí. Y también a todos sus hijos, ¿verdad? De Juanito Sánchez. Y aquí está una calavera que le hice a Alfonso Torres. A Román Fuentes. Aquí no está. Oye, no está la de Alfonso Torres. No, ¿verdad? No. Dice Román Fuentes y Alejandro Rivera, dos dueños de dos funerarias que estaban a escasos metros de distancia. Cada quien su negocio. Siempre en pique. Dice: don Alejandro y Román murieron por el dolor de no haber tenido juntos la concesión del temblor. Así murieron soñando, pidiéndole a Satán: ¿por qué no habrá un terremoto también aquí en Cuautitlán? Está bien, fíjate, estaban actualizadas, ¿eh? Y Antonio Solanes Oviedo. Ay, que paz descanse. Está en su gran oriente, contemplándonos y riéndose. Oviedo dice: hasta el diablo tenía miedo de este malandrín. Ah, caray, esta no la hice yo. Está muy larga.
pero bueno. Bueno, Hasta el diablo tenía miedo de este malandrín, pues tenía fama de trinquetero y gritón. De un coraje se palmó al no lograr su propósito de ser presidente municipal. Los diablos en el infierno bailan de puro gusto, pues a Solanes volverán a matar de un susto. Nadie fue a su velorio y cuando lo enterraron lo metieron de cabeza, que ya no salga a trinquetear incautos. No, esta yo no la hice porque no tiene rima. no tiene, no. Mis calaveras ni está hecha al estilo Posadas. siempre tenían rima. La del mayor Ignacio Silva Maceda, comandante de la policía de Tultitlán. Un hombre muy famoso como comandante de policía. Era un hombre, pues se puede decir, reacio, fuerte. No andaba con medias tintas, pero tenía su lado bueno. Dice, si Nacho Silva murió, fue cumpliendo su deber. Se sabe que lo mató el papá de su mujer. Ya el suegro estaba cansado de Nacho Silva y sus budas. Por eso pensó en matarlo. Igual que al apóstol Judas. Sobre la cama de Nacho no existe ninguna duda. Tiene que ser de paracho y con la forma de Buda. Es que Nacho Silva Macedo tenía en su oficina no menos de 50 Budas de diferente tamaño Era y de diferente material, por eso se le hacía eso. ¿Y sabes quién era su suegro? El señor que trabajaba en la prensa, Sí, Chucho Cádiz. el señor Cádiz, un hombrezote tremendo, casi de 2 metros. La de Gilberto Casillas Guajardo, presidente de Cuautitlán. En ese tiempo él tronaba sus chicharrones aquí. Delirium tremens tenía el veterano doctor. Fue sucesor de Mejía, Casillas, gran bebedor. La muerte le dijo, veo, tu conducta causa enfado. Quieres tapar tus errores construyendo otro mercado. El diablo y Casillas van mientras comenta la gente. Le dio un paro en el Iván al brindar el presidente. El Iván era un tugurio por ahí de mala muerte. De mala muerte. Comandante Alfonso Núñez, Policía Municipal de Cuautitlán. Se vino de Atizapán en los pasados inviernos. Alfonso estaba sentado cuando la parca llegó. Devuelve lo que has quitado, que preso te llevo yo. Si será contradictoria la situación del velorio, los gendarmes en su caja, sé que no tienen pudor. Bueno, ya, es un adelanto para el mes de noviembre. Para el mes de noviembre. Ya le buscaremos por ahí unas calaveras más recientes. De 2 o 3 días antes de ese día. Sí. Les prometemos algo para ese día, pero que no sea exactamente la fecha, ¿verdad? Pero que caiga en martes. Así es. Bueno, ese fue el número 181 del siglo XX, con fecha 3 de noviembre de 1985. Y para el 10 de noviembre ya estaba el otro ejemplar. Qué cosa, es que yo cuando leo versos me empieza a nacer. Bueno, se desempolva la biblioteca. Dice aquí en Cuautitlán de Romero Rubio, el rastro de pollos, una bomba. Es un rastro de pollos que estaba aquí, en la calzada Guadalupe. Sí, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Un problemón ahí. En días pasados se detectó en Cuautitlán un grave foco de contaminación que, como las materias radioactivas, su seguridad se descuida, pudiera ser mortal para miles de habitantes de este municipio. Resulta que en días pasados elementos de salud pública efectuaron una visita de carácter oficial, pues así lo atestigua un oficio con el número 4385, en donde el personal de salud pública
en su visita ocular dan fe del estado que guardan 40 toneladas de pollo y pavo, que se encuentran almacenadas en los frigoríficos de la empresa. Se encuentran desde hace aproximadamente un año almacenadas en los refrigeradores dispuestas para su venta esta próxima Navidad. Cuando el gobierno del doctor Casillas tomó riendas del municipio, se llamó a cuentas a dicha empresa, pues ésta tenía un considerable adeudo con las autoridades municipales, que a dicha empresa se le dio un plazo para que cubriera su adeudo, pero no lo hizo, por lo cual el municipio se vio en la necesidad de clausurar el rastro de pollos. Ignoramos a cuánto asciende el adeudo, pero a casi un año. Esta empresa no ha podido cubrirlo. ¿Por qué circunstancias? Las autoridades sanitarias efectúan una revisión ocular de la empresa. Los indicativos sacaron de las cámaras de refrigeración 10 pollos y otros tantos pavos para comprobar su estado, y cuál no sería su sorpresa que todas las 40 toneladas se encuentran en avanzado estado de descomposición, lo cual resultaría mortal para los habitantes de Cuautitlán. Si alguien por descuido dejara las cámaras abiertas, pues esto ocasionaría que peligrosos gases letales invadieran la atmósfera y automáticamente los habitantes del municipio y otros aledaños cayeran como moscas. Quizá los pollos no se hubieran echado a perder si las cámaras de refrigeración conservaran la temperatura adecuada de 30 grados y no de 5, como la dejaron echándose a perder toda esta cantidad de aves. ¿Qué es lo que las autoridades harán al respecto? Pues ya no es posible seguir ocultándose al público este grave problema. Si ese era el grave problema con el rastro de pollos, que estaba aquí, a un lado del canal. No nos dejaron entrar. Bueno, a lo mejor estuvo bien. Y en esa época, fíjense nada más, el 10 de noviembre del 85 se anunciaba la llegada de los símbolos patrios a este lugar, a Cuautitlán. Después de recorrer gran parte de la República Mexicana, por fin llegaron a este municipio los símbolos patrios para que propios y extraños los admiren y los conozcan como es lógico. El doctor Gilberto Casillas de Guajardo estará a recibirlos junto con su cuerpo edilicio, funcionarios locales y directores de oficinas. Los símbolos vendrán escoltados por cadetes del heroico Colegio Militar. La finalidad de que los símbolos recorran la nación es para que el pueblo se entere perfectamente bien de sus tradiciones. Será un acto único, aunque breve para su paso, serán para proseguir a otros municipios del Estado de México. El acto revestirá trascendencia única para, ahora sí se me pasó buscar la página, pues aquí sigue. Para esto el gobierno municipal está invitando a todo el pueblo para que esté presente en la ceremonia de bienvenida a estos inmortales símbolos patrios, tradición y remembranza de epopeyas pasadas que le dieron libertad y tranquilidad a nuestra patria. ¿Y cuánta gente crees que hubo en ese...? Sí hubo, estilo desfile. Yo me paré... pasaron, ¿verdad? Sí, donde era la cárcel, donde es la cárcel, pues, por ahí pasaron rumbo y me imagino que iban a Tultitlán, porque no había, todavía en ese tiempo no había otro paso nomás que el paso de la carretera que va a Tlalnepantla. Bueno, y en otra información, el Día de Muertos en Cuautitlán pasó como en otros años pasados, sin pena y sin gloria, lo cotidiano. El abuso de los vendedores de flores que elevaron el precio de las flores en un 1000%. Las cooperaciones hicieron que las flores este año costaran
Estas mucho más. Unos días antes las flores como la nube, el crisantemo polar, el cempasúchil y la viola costaban 500, 200, 400, 500 y 750 pesos el día 1 de noviembre. Esos precios fueron materialmente pulverizados por un 100%. Esto según los vendedores debido a las cooperaciones que los ayuntamientos y a los inspectores, amén de las mordidas de tránsito. Los vendedores se quejan de que tienen que darle a los jefes del mercado grandes sumas de dinero por 3 metros de espacio que ocupen en los tianguis y lugares fuera de los panteones del Valle Cuautitlán. Este año los cobros se elevaron al doble de ahí que las flores costaron el doble o más. Lo mismo pasó con los vendedores de fruta y artículos propios de estas fechas. Veladoras, velas. Se les cobró a razón de 4,000 pesos diarios por un espacio de 3 metros. Y bueno, pues esto se está generalizando y esto es una historia de cada año. Sí. Una historia de cada Esto es año cotidiano. que se ve. Eso fue Chispazos, ¿qué dice? Ah, pues ya la leímos, sí. Sí. Luego viene la editorial, lo del editorial que dice así, dice, si alguna vez se creyó que el sistema al derribar muros abriría la oportunidad de que entrara un aire renovador en este sistema político mexicano, hoy sabemos que no hay tal, y que por contrario parece haberse entablado una irregular carrera para hacer ver quién es quién dentro de los contratos del poder. Para esto se aprovecha cada oportunidad de hacerse notar y se recurre incluso al absurdo. Junto con los escombros nos abruman hoy miles de palabras inútiles, gastadas y sin contenido, y sorprende saber que en las ya múltiples comisiones que se han formado para la reconstrucción del Distrito Federal, ha sido 7 u 8 más los oradores que han tomado la palabra. Si en condiciones normales esta práctica resulta por demás agobiante, en las actuales circunstancias es demoledora. Tiempo perdido, inútil, palabrería y pocos resultados positivos, en vez de la reflexión seria, callada. Tenemos abundamiento de conceptos más encaminados al realce de la personalidad del orador y a dejar muy bien establecida su adhesión al señor presidente. Pues sí, eso es lo que se hacía siempre, lo que se manejaba, y créanme lo que era tediosísimo el hecho de estar soportando tanto discurso. Las cosas eran sencillas, eran fáciles, pero bueno, pues no se hacían y al final de cuentas de aquí se hacen comentarios respecto a todo esto. Se habla sobre, y si por otro lado se intentó una maniobra para desplazar al Hospital General y por ende a médicos, estudiantes y personal de DIF, no resulta muy congruente que se organicen estos anacrónicos homenajes. Los médicos son también mayores de edad, con juicio, criterio y sobre todo con calidad humana, que saben lo que significaría el anulamiento del Hospital General, que eso es la última instancia, es lo que pretendió el doctor Soberón, quien sabe por qué ulteriores motivos. Para fortuna de los miles de pacientes cuya única esperanza de atención médica ha venido siendo por años el Hospital General, la sociedad médica de este nosocomio ha actuado con valentía y madurez. Y aunque así, parchando las decisiones tomadas, si en esta forma no se cometen graves errores,
que después repercutirán sobre grandes grupos de la población, tendremos que aceptar este nuevo modo. Hoy menos que nunca es admisible tomar medidas que traten de suprimir lo que resulta verdaderamente prioridad. El dictamen sobre el Hospital General, una vez rescatados los cuerpos de las víctimas, debieran haber sido inmediato porque su funcionamiento es esencial para muchos. Y es que sí había una cantidad tremenda, tremenda de pacientes. Y la hay todavía, están saturados todos los hospitales. Hacen falta médicos, están pidiendo médicos, aunque sean jubilados, que regresen a trabajar a los hospitales. Ese fue una invitación que les hizo López Obrador en sus mañaneras, en sus pláticas mañaneras, porque dice, hay médicos que todavía pueden trabajar o que tienen consultorios, esto, lo otro, pero hasta ahí llegó la invitación. Y fíjense son miles de médicos que hacen falta, no, sí. Pero hay médicos que... A ver, eso es una contradicción. Hay médicos que prefieren estar en algún lugar recluidos, dando consulta, y no se van a donde realmente hacen falta. No, pues no. Es que están impuestos ya a la vida moderna, y si los mandas a la sierra o a pueblos muy lejanos del núcleo ciudadano, como las capitales de cada estado, los municipios, cabeceras municipales, los mandan a los ranchos, pues no quieren ir porque tienen muchas carencias. Muchas veces pues es entendible que son médicos que se quemaron las pestañas, sufrieron, yo te lo digo porque mi familia es de médicos, sufrieron para terminar sus estudios y pues trabajaron un tiempo en lugares del gobierno federal y municipal, y ahora pues quieren trabajar en la ciudad con todas las comodidades que brinda un consultorio y la clientela que se empiezan a ganar. Yo lo doy porque es correcto, pero también el gobierno tiene muy malos pagos, les paga muy poco a los médicos, entonces de ahí que no quieran ya trabajar en hospitales del gobierno. Bien, y fíjense que por esos días del 10 de noviembre de 85, aquí se publica que el pasado martes el Banco de México puso en circulación una nueva moneda de 20 pesos. A ver, ¿dónde están? Dicha moneda ha sido acuñada con una aleación de bronce y aluminio, cuyas características determinó el Congreso de la Unión en decreto del día 9 de septiembre. El Banco de México señaló que dicha moneda forma parte de una serie de monedas que incluyen la moneda de 100 ya en circulación, como también las de 50 y 5 pesos. Las autoridades buscan acabar con la confusión reinante. La eliminación generará un considerable ahorro, para su costo no rebasa los 3 pesos. Una moneda de 20 pesos. ¿Te acuerdas de esas monedas? Sí. Eran como plateadas, ¿no? No tenían peso. No eran las que tenían la Kurosaki. Sí, bien livianitas. Pues es la aleación algo que así. Tenía de un metal no pesado. Pero ahora las monedas de 20 pesos, ¿a dónde están? A mí me cayó una o dos veces una moneda y ya no volvieron a caer. Ahora la colección de los símbolos patrios, de nuestros héroes de la revolución, de la reforma y de no sé qué más cosas. Yo tengo una colección también. Me faltó una sola moneda para completar yo la colección. No, ya no me acuerdo. Pues esto ya tiene como 8 o 10 años de eso.
Y el otro día andando por ahí, pues mira, mis monedas las empecé. Son bastantes. Bueno, y aquí hay una nota donde se habla sobre que antes culpaban Todavía a la hablamos del crisis sismo. y ahora al sismo. Voy a leer parte nada más porque está muy grande. Dice, ¿qué hora son? 5 minutos para 5:55. Dice aquí, bueno, aquí dice, el tremendo terremoto del 19 de septiembre puso al gobierno federal frente a otro sismo más grave, el social. Exacto. Desde Sí. entonces, junto con la inmoralidad reflejada por un centralismo asfixiante, ha aflorado la incapacidad oficial para darle a la catástrofe su justa dimensión y no como ha ocurrido a hacer de la tragedia el receptáculo anticipado de la postración con el vano maquillaje de los llamados a la unidad y los cantos épicos por el valor demostrado por los mexicanos. Cuando el regente Ramón Aguirre se asomó a los medios de comunicación durante la tarde del eterno día del drama, pareció esbozarse una actitud seria, profusamente responsable. El funcionario enchamarrado y con rostro preocupado dictó medidas de emergencia, dio a conocer frías estadísticas y solicitó comprensión. Ni alarmó más de la cuenta, ni se asumió en contemplaciones. Pero solo fueron las primeras horas. Después, como si se tratara de una carrera de pesimismo, los voceros gubernamentales se han dado a la tarea de extender la mano, como limosneros, pero sin ejecutar acciones razonables. ¿Y a qué llega toda esta nota? Bueno, pues de que, fíjense nada más, marcha atrás al afán descentralizador, reconstruir es mejor negocio. Mario, una observación. Di el autor de las notas y si no tiene autor, pone de la redacción. Sí. Sí, hay que darle su crédito a quien en ese tiempo hizo las notas, se quemó las pestañas y perdió su tiempo para investigar y hacer una nota. Es justo que le demos el crédito. Si no tiene nombre, de la redacción, como lo hacen los diarios modernos. Así es. Bueno, y aquí Otra vez el rastro de pollos otra vez. En días pasados se formó la delegación en Cuautitlán de Romero de la Asociación de Abogados del Valle de México. La oportuna Cámara de Tovar captó los precisos momentos en que el licenciado Orlando Hernández, Que en paz descanse. rinde La Aurora. la protesta de rigor como delegado de esta región. Atestiguan tan significativo acto los licenciados Álvaro Bonilla, Juan Meléndez Alfani, Salvador Maldonado Zamudio, Luis Sato Real, Rafael Martínez Islas, Héctor Marín Cuevas, Arnoldo Barrera, Orlando Hernández. Prometió fomentar la unidad y acabar con el coyotaje en los juzgados y ministerios públicos del Valle de México, entre otros. Todos, y hasta la fecha tienen 1 o 2 gentes clavadas en los juzgados para cazar clientes. Ya nada más le hablan al abogado, ya llega el abogado y se hace cargo. Y el empleado vuelve a seguir su rutina, buscar clientes para ¿cómo se le llama a la oficina de los abogados? Buffet. El buffet, porque hay 2 o 3 abogados en ese buffet. Entonces, es lo que hacen y nunca acabaron coyotaje. Pues, ¿cuándo? No. Aquí me llama la atención un restaurante, El Trasero. El Trastero. De Mario. Era El Trastero.
Bien amigos, llegamos al número 182 y para la semana próxima vamos a hablar sobre el número 183, en que se va a recordar, fíjense, a un año de San Juan Ixhuastepec. Recordemos que el 20 de noviembre, no, cerca del 20 de noviembre fue, 2 días antes, o un día antes, cuando explotó las plantas de gas que están ahí en San Juan Ixhuastepec. Y el miedo continúa. Otro reportaje que me tocó ir a cubrir, de San Juan Ixhuastepec. Fíjate, Mario, algo inusual. ¿Por qué? Porque yo no lo sentí. Yo ya estaba despierto, estaba en mi restaurante y no lo sentí. ¿Tú no sentiste el sismo? No, ese sismo, la explosión. No, es que esa se veía. Bueno, pues tampoco la vi. Yo andaba allá en la azotea y es como quien dice, un cuarto piso. No, hombre, se iluminaba desde Cuautitlán o desde Tultepec. Pues sí. Se iluminaba todo lo que es la sierra, así que atrás está Tlalnepantla, donde estaba la gasera de San Juan Ixhuastepec. No, yo lo del terremoto ni lo sentí tampoco. Y andaba yo en el estacionamiento del lado del Doctor Victoria. Ahí andaba yo en un local que habían vaciado, que habían entregado. Lo andaba viendo yo a ver qué necesitaba para volverlo a rentar. Bien amigos, pues algo que quieras agregar, Alfonso. Pues nada más darle las gracias a nuestros radioescuchas y que nos ven aquí cada martes, que le digan a sus amigos y a los jóvenes. Es importante que los jóvenes sepan la historia de donde nacieron, de donde vivieron, donde están viviendo, donde estudiaron, donde trabajan, donde se han casado. Es necesario que no vivan a ciegas. La historia de cada pueblo cuenta muchas cosas, muchas anécdotas, muchas noticias importantes. Es necesario que ustedes sepan de dónde vienen. Sus raíces están aquí en Cuautitlán. Pues algo les revelará el periódico del siglo XX desde hace 45 años. Bien amigos, pues yo no me queda más que despedirme de ustedes, invitarles para que a continuación me acompañen en Notivisión, invitándolos también para el próximo martes a las 5 de la tarde en otra emisión de los 45 del siglo XX. Gracias y hasta la próxima. Dios mediante.